Y ahora ya, David, todo tuyo. Muchas gracias, Pili. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en este primer día del Congreso Working Land Summit. Comenzamos esta sesión de tarde, como ha dicho Pili, con una serie de mesas de debate donde reflexionaremos sobre las tres principales transformaciones sociales que afectarán no solo a Euskadi, sino al resto de sociedades industrializadas en las próximas décadas. En concreto, en esta mesa de debate nos centraremos en el reto demográfico, que, como sabemos todos, afectará a buena parte de nuestra capacidad para seguir innovando, para seguir produciendo determinados bienes y servicios y también para financiar nuestro sistema de protección social y de gasto público. Vivimos en una sociedad en la que se encuentra en la cola europea en términos de natalidad, la cual no ha parado de descender desde principios de los 80 y que a la vez se encuentra a la cabeza europea en términos de esperanza de vida. Y la cual se espera que siga creciendo. Si bien es cierto o es justo reconocer que el reto demográfico se encuentra o tiene cada vez más espacio en el debate público y en la política, no es menos justo reconocer que ante los retos de calado que trae consigo, que no está de más el encontrar espacios de reflexión donde idear y articular las consecuencias e implicaciones que tiene este reto y también dar soluciones con el mismo. Y es por eso por lo que me gustaría agradecer la presencia de los invitados de lujo a esta mesa de debate, donde contamos con María José Aranguren, directora general de orquestra, Javier Yanguas, experto en gerontología por Auisa Fundació, María Dolores Puga, científica titular del CSIC, y María Teresa La Espada, diputada foral de Inclusión Social y Empleo de la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la mesa de debate. La forma en la que articularemos esta mesa será a través, primero, de dos rondas de preguntas específicas a cada uno de los ponentes, en el que trataré de pediros que contestéis a las preguntas en torno a 4 o 5 minutos, para así intentar tener un pequeño espacio de debate donde podáis puntualizar o aclarar algunas cosillas que se hayan podido quedar en el tintero. Empezamos contigo, Teresa. Como ya sabemos todos, el reto demográfico cada vez exige respuestas más urgentes en sus distintas vertientes, desde la natalidad, la inmigración, pasando por los cuidados, la conciliación o la igualdad de género. Este reto es compartido por la Unión Europea y en el cual las distintas instituciones están intentando buscar soluciones. Una de ellas es el ámbito de la natalidad y el fomento de la misma, pues bueno, es una de las respuestas que están intentando dar las instituciones a través de distintas acciones. ¿Tú crees que es suficiente esta respuesta y cuál crees que debería ser la respuesta institucional? La primera, ¿eh? Arratsaldeon guztioi, gracias por esta invitación a ISEAC y a la Consejería de Trabajo y de Empleo, porque yo creo que es muy importante y muy relevante el debate. Y la verdad es que hablar la primera en estas horas de la tarde, pues no sé, como no me ponga a bailar, a ver si os animo un ratito, porque sé que son las peores horas, como lo decía también nuestra presentadora, pero intentaré ser animosa y hablar con un tono para que no permita que deis una cabezada y por lo menos decir algo interesante. Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando hablamos del reto de la demografía, a mí me parece que es importante ir por partes y ir primero, antes de empezar a hablar sobre cuáles son las soluciones, pensemos un poco cuáles ha sido, aunque sea de manera muy breve, un diagnóstico que yo también creo que es importante hablar, ¿no? No podemos hablar de la demografía ni del reto de la demografía si no elevamos la mirada a nivel global, a nivel mundial. Y creo que eso también es una clave porque luego las soluciones también pasan por ahí. Luego elevamos la mirada a pensar qué está pasando a nivel global y a nivel mundial. La situación demográfica actual de los países occidentales es evidente y todos lo sabemos que estamos en clara recesión demográfica. La tasa de natalidad que tenemos no llega a alcanzar el reemplazo generacional y llevamos ya diciendo esto aproximadamente como 20 años. Es producto de una vida, evidentemente, que es un avance del estado de bienestar y un avance de las sociedades avanzadas. Y eso es muy importante decirlo, porque si no lo decimos de esta manera, parece que es una dificultad. No, es un verdadero avance del estado de bienestar que hayamos conseguido, primero, que vivamos más años, que la gente viva más años y tenga una vida y una calidad de vida mucho mejor, y segunda, que tengamos el número de hijos que nos dé la gana de tener. ¿Cuándo, qué, cómo, con quién y de la manera que nos dé la gana? Eso es un reto. Hace 60 años las mujeres lucharon para que el tener hijos no nos condicionara nuestra vida, cosa que había venido siendo a lo largo de toda la historia de la humanidad.
y las mujeres estábamos vinculadas única y exclusivamente a la función de la procreación. Una vez que somos capaces, a lo largo de los años 60, a través de los controles de natalidad, de hacer que los hijos sean los que queremos tener, de la manera que los queremos tener, y es una lucha de los países avanzados, y diferencio países avanzados de países en vías de desarrollo o países del sur global, que creo que es muy importante entender en qué dinámica nos encontramos, nos daremos cuenta que este avance es el logro también de las luchas de muchas mujeres que han hecho y me gusta hacer poner a picar Flandes a nuestras feministas que lucharon precisamente porque eso significaba una independencia de las mujeres y poder incorporarse al mercado laboral, y que en esta mesa estemos 3 mujeres sentadas hablando, porque no tenemos que estar en la crianza de nuestros hijos e hijas, si los tenemos o si no los tenemos. Quiero decir, que estuviésemos en la crianza de niños, niñas o cuidando a mayores dependientes, que es lo que se suponía que nos correspondía a las mujeres. Luego, por tanto, primero es un avance y es un logro. Luego, por tanto, desde ese punto de vista, significa que la sociedad ha avanzado y que estamos en un progreso social. Bien, dicho eso, eso no significa, no podemos olvidarnos que efectivamente he hablado de esa globalidad. Y efectivamente, tenemos una presión demográfica en otros países del sur que en noviembre del 2022, creo que fue en noviembre del 2022, hemos llegado a 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y 8.000 millones de habitantes en el planeta, donde el 80% de los nacimientos se está produciendo en los países del sur, con una presión medioambiental y en seguridad alimentaria brutal. Luego, la desigualdad que se está produciendo entre los países del norte y los países del sur es en riqueza, pero también es en peso poblacional. Y eso nos está haciendo unas diferencias enormes de dónde estamos y qué estamos haciendo. Y eso nos está haciendo que países envejecidos como el nuestro estemos en una posición, países muy rejuvenecidos con una presión demográfica estén queriendo migrar a nuestro territorio. Y eso es muy importante de entender para entender dónde vienen nuestras consecuencias. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros, los países occidentales? Mirarnos en el ombligo. Y mirarnos en el ombligo decidiendo que tenemos que fomentar la natalidad, cosa que digo que sí, por supuesto que sí. Es un básico que tenemos que pensar cómo hacemos el fomento de la natalidad, sobre todo no tanto porque la gente tenga hijos y hagamos un reemplazo generacional, sino porque la gente tenga el número de hijos que quiere tener en su vida. Esa es la clave, es decir, que la gente pueda tener el número de hijas, porque es verdad que la presión medio de los salarios, la precariedad de los salarios, la inestabilidad del trabajo, la vivienda carísima, los procesos de emancipación, que los jóvenes en este momento hasta los 30 años no se emancipan, todo eso hace que efectivamente tengamos jóvenes que para cuando se emancipan, normalmente, yo no soy bióloga, pero dicen que entre los 25 y los 35 años es el momento óptimo para tener hijos. Si se están emancipando a los 30, a mí las cuentas me salen raras. Digo, porque decir, o tienen los hijos estando con sus padres todavía, o a ver cómo lo hacen, porque me salen raras las cuentas. Lo digo gracioso, pero es verdad, es un drama. Es decir, es un drama que la chavalería joven no se pueda independizar hasta más adelante, que es lo que debieran, o sea, hasta siendo más jóvenes, que eso les permite otras cosas. Perdona, Teresa. Ya voy terminando. Bye. Sí, lo siento. Bueno, me han castigado. Tras este súper detallado análisis en términos de la natalidad, tenemos también como la otra contrapartida, ¿no? Que es, tenemos el causante de la natalidad y después el aumento de la esperanza de vida, como buenamente apuntaba Teresa. Desde 1975 ha crecido drásticamente la esperanza de vida y ahora ya podemos esperar vivir en torno a 20-30 años después de jubilarnos. No solo es que vivimos más, sino que encima podemos hacerlo mejor y con más vitalidad y mejor estado de salud. Tú, Javier, como autor de un libro de cómo afrontar el reto de la vejez desde un punto de vista emocional, psicológico y social, ¿cómo crees que tenemos que cambiar o rearticular nuestro modelo de envejecimiento ante estos cambios? Bueno, arratsaldeon denori hasteko. A ver, yo creo que estamos en un momento muy relevante en términos no solo de que vivimos más, que es lo que se comenta, sino que creo que está habiendo cambios en el ciclo vital. O sea, el vivir más no solo es la extensión de la vida, sino que cambia aquello que sucede dentro de la vida, ¿no? Claro, somos niños más tiempo, la adolescencia, bueno, los que somos padres todavía de niños adolescentes, pues esto dura infinito, os podéis imaginar. La juventud se alarga, no se sabe muy bien cuándo uno entra en la adultez. Claro, pero la vejez no se ha movido a los 65 años, ¿no? A pesar de que la esperanza de vida pues ha aumentado, ¿no? A ver, por resumirlo mucho, yo creo que es bastante evidente, aunque no esté recogido en los libros,
que tenemos una vejez más heterogénea, que cada vez tenemos una vejez más diversa, que conviven gente de 65, de 85, de 90 y de 95 y que van pues 30 años de vida, que son los mismos que entre 0 y 30, digo entre 65 y 95, que entre 0 y 30 pasan muchas cosas, pues entre 65 y 95 pasan pues otras muy distintas, pero también pasan muchas. En este sentido, creo que sí que es bastante evidente que hay etapas dentro de eso que llamamos vejez, ¿no? Hay una etapa que más yo creo que es una extensión en términos psicológicos al menos de la adultez. La jubilación ya no es el principio del fin de la vida como hace X años, sino puede ser para mucha gente, si económicamente está bien y de salud está bien, pues el principio de una nueva vida. Creo que luego cumplir años trae la fragilidad, creo que tiene consecuencias, por resumirlo mucho, ¿eh? Y creo que a veces hay una etapa que no nos gusta a ninguno, pero tiene que ver con la necesidad de ayuda, con la dependencia. A mí lo que me parece es que esta vejez cada vez más heterogénea, claro, los modelos que tenemos de vejez no se adaptan a los cambios de vejez, ¿sí? A los cambios que se están produciendo en la vejez. Es como si el ciclo de vida fuera por delante de cómo miramos a la vejez, intentando responder a tu pregunta. Entonces, tenemos una mirada de la vejez muy homogénea, pues yo qué sé, el concepto de envejecimiento activo, por decir algo, ¿no? Y saludable, pues eje de las políticas de los últimos años, pues ¿qué tiene? Pues tiene una mirada pues que todas las personas mayores, independientemente de la edad, independientemente de su momento vital, deberían de cumplir más o menos los mismos objetivos. Se puede presentar un proyecto de vejez en la Unión Europea sin tener en cuenta la perspectiva de género, Teresa. Y esto no sería posible ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en juventud, ni nada, pero es posible en la vejez. Y es posible que padres e hijos, ¿no? Niños de 0, personas de 65 y personas de 90, jóvenes de 30, ¿sí? Tuvieran el mismo proyecto para no sé qué, ¿sabe qué? ¿Sabéis? Quiero decir, que esta mirada tan general, tan homogeneizadora, a mí me parece que encaja mal con una vejez que cambia, con una vejez que es distinta. Mañana decía Sara, ¿no? Cuando ponía esa pirámide de edad y señalaba lo que estaba a la izquierda y a la derecha, ¿no? Pues lo que estaba señalando son las generaciones del baby boom que llegan o llegamos, si tenemos suerte, a la vejez. Creo que tenemos un problema, seguimos mirando a la vejez como si fueran solo personas con necesidades, que las hay, pero no con potencialidades. Eso desde el punto de vista ético yo creo que no tiene un pase, no tiene un pase. Hablar de potencialidades no significa que no existan las necesidades, lo que es que a pesar de las necesidades que existen de cuidados, de vivienda, ¿no? A la mañana se ha entrado bastante, también existen potencialidades. Yo creo, en definitiva, para no quitar más tiempo, que necesitamos transitar a modelos de vejez que tengan en cuenta esa diversidad, que tengan en cuenta esa heterogeneidad, que tengan en cuenta esas etapas diferentes y que también tengan en cuenta una mirada distinta. La vejez yo creo que tiene que dejar de ser, esto decía Nadir Gordimer, ¿no? Le preguntaron a la escritora sudafricana si la vejez era ese momento, esa especie de plano donde uno llegaba, ¿no? Y ahí pues entendía lo profundo de la vida o no se sabe qué, y Nadine Gordimer respondió que para nada, ¿eh? Por lo menos en su caso eran las mismas preguntas de siempre, ¿no? Esa mirada de la cima, de haber alcanzado el cenit, pues o estás en el cenit o bajas, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que necesitamos una mirada de la vejez no tan hedónica, ¿no? Que el buen envejecer es pasárselo bien, disfrutar un poco y cuidarse a uno mismo, y ya está, sino creo que necesitamos una mirada pues, de la vejez más pues, eudaimónica. Esto es Epicuro contra Aristóteles, ¿no? En definitiva. O sea, una mirada de la vejez que diga, la vejez es una etapa de desarrollo personal, la vejez tiene una mirada eudaimónica, es decir, de compromiso con los retos que todos tenemos en común y con los retos de la sociedad, no solo los de la vejez, sino los de los demás, con una mirada sobre la autonomía personal, sobre la creación, quiero decir, una mirada sobre la potencialidad. Yo creo, a mí me gustaría al menos que esa mirada fuera por ahí. Y yo todavía no la veo. Y creo que sería muy necesario, porque así podríamos pensar que los baby boom que se jubilan son seres de potencialidades y que, por lo tanto, pueden aportar a esta sociedad. Y la pregunta, bueno, aquí a los representantes gubernamentales, ¿no? La pregunta es clara, ¿no? ¿Vamos a prescindir del 25% de la población en 4 días o vamos a hacer algo para que, no sé si vía empleo, hay muchas vías que explorar, puedan aportar a esta sociedad sus retos, ¿no? Esa es la cuestión para mí. Una lectura muy interesante.
Lola, para ir contigo, hemos hablado ahora un poco de la vejez y también del tema de la baja natalidad. Y este fenómeno de baja natalidad y alta esperanza de vida pues necesariamente genera una mayor cantidad de personas mayores por cada persona en edad de trabajar. Este fenómeno que le llamamos, digamos, el incremento de la tasa de dependencia genera un encarecimiento del coste económico de mantener nuestro sistema actual de transferencias intergeneracionales, de personas jóvenes a personas más mayores, sobre todo en el ámbito de pensiones. Ante las dificultades laborales y emancipatorias que cada vez a las que se enfrentan cada vez más los jóvenes, son muchas las voces o cada vez mayores las que demandan, digamos, rearticular o renegociar estos marcos. ¿Tú qué crees que habría que renegociar del actual marco de equidad intergeneracional? Si crees que hay que renegociar algo. Y me has dicho que tengo 4 minutos. Sí, te doy 5 para esto. Gracias. Bueno, a ver, por resumirlo mucho, ¿vale? A brocha muy gorda. Si dentro de 2 décadas, cuando estemos todos los baby boomers jubilados, toda la población teóricamente en edad de trabajar fuese realmente población ocupada, habría menos dependientes que ahora. Quiero decir, creo que habéis hecho, esta mañana lo decía Sara, habéis hecho un diagnóstico excelente. Tenemos un gap enorme entre lo que entendemos teóricamente como población en edad de trabajar, adultos potenciales activos y ocupados, y la población que realmente está aportando a los distintos modelos de solidaridad intergeneracional formal, porque después está la otra parte, ¿no? la vía informal, en donde ahí los flujos son muy mayoritarios de arriba hacia abajo, ¿no? Y ahí está todo el tiempo de las mujeres, de las abuelas y de los abuelos, de la solidaridad informal, vecinal, comunitaria, que creo que tampoco hay que olvidar, ¿no? Y que eso es importante meterlo en la ecuación y en la balanza. Pero desde el otro punto de vista tenemos un reto muy importante, bueno, lo decía Sara esta mañana, ¿no? Tenemos un gap a partir de los 55 años, con una tasa de actividad muy baja, tenemos población femenina mayoritariamente inserta, pero con una parcialidad y una permanencia no siempre equiparable a la población masculina, y tenemos una entrada muy tardía en el mercado laboral. Yo aquí, por resumir mucho, te diría lo mismo que ha dicho Javi para la vejez, pero para el conjunto de la población. Hemos diseñado nuestros distintos contratos intergeneracionales en el marco de la solidaridad entre generaciones, mayoritariamente las poblaciones europeas de mediados del siglo XX, que eran poblaciones excepcionales. Estábamos en plena transición demográfica. Estábamos cambiando desde ese modelo pretransicional al posttransicional de alta supervivencia y baja natalidad. Eran poblaciones excepcionales y lo sabíamos, pero diseñamos para esas poblaciones crecientes que no vamos a volver a ser, salvo por emigración. Como se hablaba esta mañana aquí, se habló de forma importante de la inmigración. ¿Vale? Es la única vía de volver a ser crecientes y no será permanentemente en el futuro, pero no lo vamos a volver a hacer. El crecimiento no es lo normal en una población, es la excepción, que solo ocurre en ese momento. Poblaciones jóvenes, que tampoco vamos a volver a ser. Vamos a dejarnos ya a veces de algunas políticas natalistas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías, de que, bueno, ponemos 2 parches y cuando suba la natalidad ya no tenemos que cambiar nada y esto se sostiene solo. No es verdad. No es verdad. Las poblaciones del siglo XXI son poblaciones envejecidas y el margen que tenemos para aumentar la natalidad, que lo tenemos, no va a tener un impacto importante en la estructura de población. Con lo cual tenemos que asumir que somos poblaciones envejecidas. No vamos a volver a ser poblaciones simples. Esas poblaciones de niños, adultos y viejos que todavía usamos en indicadores como la tasa de dependencia, es una chaqueta que se nos ha quedado pequeña. Tenemos no solo población de más edad, tenemos población de más edades. Lo decía Javi respecto a la vejez, pero es que funciona con todo el ciclo de vida. Todos esos años que las generaciones se han encontrado al final de la vida, los han ido colocando, como si fuera una cuña, por decirlo de alguna manera, en distintos momentos. Tenemos una adolescencia que no tenían nuestros abuelos, que empezaban a trabajar con 14 años, cada vez más larga, una juventud prolongadísima, que ahí tenemos una enorme oportunidad, tenemos unas trayectorias laborales que no hemos tenido nunca. Entonces, es verdad que en cada franja de edad tenemos menos jóvenes, pero tenemos una juventud muy prolongada, que no te voy a decir que crece, pero no decrece tanto como podría por solapamiento de generaciones, por duración, por aumento de la duración. Entonces, ahí tenemos una enorme oportunidad. Después, también en trayectorias de vida tan prolongadas, es muy importante
luchar contra la obsolescencia. Y ahí tenemos el reto de los mayores de 55 años. Es muy importante en trayectorias tan prolongadas tener la oportunidad o favorecer la oportunidad de encontrar una versión 2.0 de uno mismo. Y después estaba el otro reto que también le acaba de comentar Javi, que hemos retrasado todas las transiciones. Buena parte de estas transiciones de inicio de la vida laboral a las que se refería hace un momento Teresa, es verdad que muchas tienen que ver con dificultades, hay una bolsa de vulnerabilidad en el paso de la formación al mercado de trabajo y en la emancipación, pero también hay un componente de prolongación de la juventud. También hay un componente de retraso de transiciones en el curso de vida, pero no se han retrasado solo esas, se han retrasado también otras. Entonces, claro, en el inicio de la vejez hay muchos autores que de hecho hablan de una nueva etapa, con un nombre espantoso, ¿no? Calacha habla de la gerontolescencia, pero una nueva etapa de transición entre la adultez y la vejez con un enorme potencial. Y, por ejemplo, ahí tenemos a la nueva generación sándwich, que algún día también habría que poner el foco. Ahí tenemos mujeres mayores que están insertas en el mercado de trabajo, cuidando de su madre anciana, cuidando de sus nietos y con presiones crecientes para salir de un mercado de trabajo que puede tener consecuencias en liquidez a 20 años. Entonces, bueno, efectivamente es un melón complicado, con muchas facetas, pero yo no sería tan dramática. Lo que sí tenemos es que adaptar la mirada y la lente a poblaciones que son distintas a las del pasado. María José, voy a ir ahora contigo con el plano, digamos, un poquito más económico, más laboral. Y es que, más allá de todo este, digamos, cambio de mirada que tenemos que hacer con respecto al tema de la equidad intergeneracional, la transformación demográfica, como antes ha apuntado Sara, va a generar transformaciones en la economía en su conjunto. Y es que, al final, el reto demográfico va a generar un déficit de trabajadores, o al menos menos trabajadores, y también va a alterar la composición de esta población trabajadora. Cada vez vamos a ser más mayores. Y esto tiene un impacto directo, o podría tenerlo, en el crecimiento y en la innovación. Muchas sociedades, o digamos actores dentro de la sociedad, ven este reto como algo negativo para la productividad y la economía en su conjunto. Tú, como reconocida experta en las áreas de competitividad e innovación, ¿consideras que el envejecimiento desde el punto de vista económico es un problema? ¿Y cómo ves a Euskadi para afrontar este reto? Bueno, arratsaldeon. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y a la Fundación ISEAC. Muchísimas gracias. Sigue en castellano. En principio, como decía la mañana Sara, ¿no? El que tengamos cada vez más gente mayor es buena noticia, ¿no? El que vivamos muchos años es buena noticia. Eso significa que hemos mejorado mucho, tenemos buenos sistemas de salud, vivimos con calidad. Y yo lo veo desde ahí, ¿no? Lo que pasa es que nos plantea una serie de retos, también en el ámbito laboral, en el ámbito de lo económico y tal. Y yo creo que a la hora de abordar los retos que nos plantea ahí, tenemos que ser creativos e innovadores también, ¿no? Y eso significa también cambiar un poco la perspectiva desde la que miramos muchas veces las cosas, ¿no? Y eso combina un poco lo que habéis ido diciendo, ¿no? Javier, igual Lola, Teresa también, de... Bueno, por ejemplo, y salen en el propio libro blanco, ¿no? Propuestas, no, con una única propuesta, acción o medida no va a ser suficiente. Nos va a hacer falta una combinación de diferentes medidas, de diferente forma, ¿no? Pues para poder ir dando respuesta a este reto, ¿no? Por un lado está todo el tema del envejecimiento activo y también ser mucho más flexibles en las formas de aportación de valor en el mercado laboral, pero de otra forma también, más trabajo comunitario, etcétera, en la gente de más de 55 años, ¿no? Esa sería es una de las propuestas y yo creo que claramente sale que somos de las regiones que antes se jubila la gente y bueno, que tenemos como más jubilaciones anticipadas y tenemos muchas posibilidades de hacer regulaciones mucho más flexibles para que la opción no sea jubilarse o no jubilarse, o jubilarse mucho antes, sino que ser innovadores en cómo abordamos ese reto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en esa etapa, hay muchísimas posibilidades de
toda la experiencia que hay en toda esa gente que ha vivido muchos años, tiene una experiencia laboral, de conocimiento, de incorporar todo eso también a crear valor, ¿no?, en la sociedad. Por otro lado, tenemos el reto de la incorporación de la mujer y sobre todo reducir la parcialidad, ¿no?, la parcialidad involuntaria. Y eso requiere también una combinación de distintas políticas de conciliación, políticas de innovación, políticas de qué tipo de sectores y en qué tipo de campos también hacen falta esos perfiles profesionales y ir adecuándonos a eso, ¿no? Entonces, por un lado, esas dos medidas que salían claramente en el libro blanco, yo creo que nos pueden dar juego en parte en esto. Pero por otro lado, tenemos un gran paradigma y es que tenemos unas tasas de desempleo todavía mayores que la media europea y estamos diciendo que nos hace falta gente. Por otro lado, tenemos gaps, diferentes gaps entre el tipo de formación que nos hacen falta en las empresas y estamos viendo que nos está costando mucho cubrir una serie de perfiles profesionales. Diferentes tipos de empresas nos están trasladando eso claramente y tenemos que generar una colaboración mucho más fuerte. Hay esfuerzos importantes, ¿no?, con la formación dual, etcétera, entre el mundo educativo y el mundo del trabajo para que se desaparezcan o por lo menos se reduzcan esos gaps, ¿no? Y eso requiere también entender qué tipo de perfiles hacen falta, qué tipo de formaciones nos hacen falta y también en el mundo educativo ser mucho más flexibles a la hora de ser capaces de formar a la gente en los ámbitos que faltan, ¿no? Y lo mismo en el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial hay formaciones específicas que igual el mundo formativo no va a ser capaz de dar solución y en las que también las propias empresas, de hecho, lo están haciendo, ¿no? Tratar de dar respuesta a esas formaciones y aquí tenemos diferentes ámbitos en las que se está trabajando este tema, por ejemplo, desde las asociaciones clúster, donde tú ves en una cadena de valor qué tipo de perfiles se están demandando específicamente y se pueden ir organizando formaciones, etcétera, más ad hoc ahí, ¿no?, con programas de formación profesional, universitarias, etcétera, ¿no? Ahí nos hace mucha más porosidad entre el mundo educativo y el mundo de la empresa. Y luego hay otro tema que es el atractivo y un poco que yo creo que nos hace falta también escuchar a la gente joven y a los nuevos perfiles sobre lo que ellos valoran, ¿no? O sea, yo creo que hay una percepción de que las generaciones anteriores se esforzaban mucho por sacar adelante las cosas y como de que los jóvenes ahora no. Yo no comparto esa visión. Yo creo que los jóvenes ahora están dispuestos a esforzarse por otras cosas. Tenemos que preguntarles por qué estamos dispuestos a esforzarnos y qué es lo que valoran ellos, ¿no? Valoran muchísimo, por ejemplo, en un análisis de valores que hemos hecho, la flexibilidad, que tenga propósito el trabajo en el que están. Entonces, también en las políticas de recursos humanos y de personas que se están desarrollando en las empresas, hay que escuchar mucho a los perfiles y a las personas, ¿no?, que están dispuestos a trabajar, pero bueno, piden una serie de cosas también, ¿no? No solo salario, son otras cosas también. Javier, voy a volver contigo. Tras esta lectura, digamos, de soluciones desde el punto de vista económico, me gustaría poner el foco en un sector en concreto que es el de cuidados. Como se ha mencionado antes en la mañana, el reto demográfico va a alterar la demanda de determinados bienes y servicios, beneficiando a algunos sectores, como puede ser el de cuidados, en detrimento de otros, pues como puede ser el cuidado infantil, seguramente. Ante la previsible caída de familiares jóvenes, digamos, que puedan hacerse cargo de los mayores y el aumento de los hogares unipersonales, necesitamos seguramente encontrar soluciones para que todas las personas recibamos los cuidados que necesitamos a medida que nos hacemos mayores. ¿Tú crees que existe algún plan para renovar o reactualizar el sistema de cuidados a mayores que tenemos actualmente? Mira, le pasas un Kleenex a Lola y te contesto que está la pobre ahí medio liquidada. En pleno ataque de tos. Bueno, a ver, yo tengo un poco sensaciones contrapuestas con todo esto, ¿no? Creo que sí que, o sea, llevamos ya décadas hablando de los cuidados, décadas incidiendo en el cuidado. Bueno, yo creo que hemos dado pasos adelante y yo no quisiera
cercenar con la crítica que viene ahora todos esos pasos que hemos dado adelante. Creo que sí que hemos hecho algunas cosas y creo que hemos hecho algunas cosas en la buena dirección. Creo que se están haciendo cosas, ¿no? El cambio, por ejemplo, de modelo de los cuidados es una de ellas. Bueno, dicho esto, creo que no es suficiente. Creo que no sé muy bien por qué. Igual era por eso que decía Simone de Beauvoir, que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos, pero siempre hemos pensado que el cuidado, o sea, no, dicho de otra manera en positivo, creo que tenemos que elevar el cuidado a prioridad. Y el cuidado no solo en términos de cuidado instrumental. El cuidado creo que tiene que ver con más cosas que el cambio de pañal en el sentido instrumental o cómo le baño a alguien o le ducho a alguien. Creo que el cuidado y los valores inherentes al cuidado creo que tienen que ver con parte de los retos que se han hablado aquí esta mañana. El ecocuidado no es otra cosa que el reto del clima, en parte tiene que ver con eso. Cuando vimos entrar al bisonte por el Congreso de Washington, también nos dimos cuenta que había que cuidar la democracia, porque si no, esto corría peligro. Cuando la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de cuidar la tan denostada sanidad pública. Bueno, creo que el cuidado es más y creo que invade más partes de esa vida. Creo que el cuidado tiene que ver con las relaciones personales, con el género, con todo eso, ¿no? También creo que tiene que ver no solo con un gasto, que es como muchas veces se conceptualiza, sino creo que, se ha dicho a la mañana, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con unas relaciones más igualitarias entre las personas. Creo que el cuidado deberíamos de intentar, lo primero, tener una mirada un poco más amplia de todo esto. Creo que evidentemente necesitamos invertir también e innovar en cuidados. Nos parece que eso no está, digamos, nos parece que invertir también en infraestructura social, vamos a decir, ¿no? Parece que aquello que no tiene ladrillo o que no tiene algo sólido, pues no es una infraestructura. Creo que necesitamos redes de apoyo, creo que necesitamos mejorar la cualificación de los profesionales que tienen que ver con la vejez, eso es obvio. Creo que en este sentido tenemos una mirada muy edadista en términos de tecnología. O sea, basta coger el libro verde de la OCDE sobre vejez, el libro blanco, el libro verde, que si no habéis leído no hace falta, os lo resumo yo, son 90 páginas, os lo resumo rápido. El plan que tiene la OCDE, que es verdad que no es un organismo demasiado compasivo, pero bueno, el plan que tiene es, lo que les dice a los mayores es, miren, no se me pongan enfermos, ¿sí? Porque me cuesta mucho dinero, trabájenme más allá de la edad de jubilación, cuídenme de los nietos y gástenme el dinero en la Silver Economy. Este es el plan que tiene la OCDE, será algún becario que había caído por ahí a escribir el libro, ¿no? Esa es la mirada que tiene sobre el 25% de la población. A mí me parece que esto es absolutamente insuficiente. Me parece que no. Me parece que no podemos dejar al 25% de la población como algo que no tiene, ¿sabéis? Creo que a eso le tenemos que dar importancia. Creo que la mirada de la tecnología, de tengo una tecnología y el empleo en las personas mayores es muy edadista. O sea, creo que por ahí no van las cosas. Cada vez hay más personas mayores que se dan cuenta que intentan ser instrumentalizados por parte de la tecnología. Creo que en este sentido va a haber creo que hay cada vez más es más evidente una respuesta ante esto, ¿no? Creo que los retos del cuidado tienen que ver también con hacer un planteamiento un poco distinto, ¿no? Empleo, tecnología aplicada, modelos de cuidado nuevos, formación. Tenemos que hablar de esto, de lo que cuesta, y tenemos que hacer un debate sano que creo que no ha existido ni existe en esta sociedad sobre cuánto nos podemos gastar, cómo y cuánto estamos dispuestos a cuidar. Quiero decir que hablamos, hay que cuidar así, pero no hacemos un debate de esto qué significa. Y por último, yo estoy bastante preocupado, y termino rápido, con la cuestión con dos cuestiones. Una solamente. La cuestión intergeneracional, a mí me parece que es evidente. En el libro blanco, el libro verde de Eusko Ikaskuntza, ya apuntaba en el 2018 la riqueza, y el otro día salieron unos datos de la Unión Europea que también apuntaban en ese sentido. La riqueza aumenta entre los mayores en un no sé cuántos % en función de cada lugar, y la pobreza crece entre los jóvenes, entre los menores de 15, no sé cuánto, con diferencias entre... Yo estoy muy preocupado. Los cuidados es un pacto entre generaciones, o por lo menos ha sido hasta ahora.
Este pacto está bastante en cuestión. En la medida en que hay mayor o menor cohesión social, este pacto se dificulta. Creo que necesitamos una conversación profunda, porque los cuidados tienen que ver con todo esto, tienen que ver con el empleo que generan, pero también con la posibilidad de recursos. Tiene que ver con las generaciones jóvenes, tienen que ver con cómo se sitúan las propias personas mayores, no ante sus propios retos, sino ante el reto de toda una sociedad. Y creo, y me callo, que los cuidados tienen que ver con esa sociedad en el fondo que queremos ser. Creo que ahí está el reto de los cuidados. María José, María José. cerrar, Javier, y con el tema de la equidad intergeneracional. Uno de los elementos que más preocupan en cuanto al reto demográfico, más allá de los propios cuidados, es el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. Como bien has dicho antes, Euskadi es una de las regiones más envejecidas de Europa y, a su vez, presenta una de las edades de salida del mercado laboral más tempranas. Ante el previsible aumento del gasto en pensiones, pues por todas las jubilaciones de los baby boomers, pues muchos agentes están intentando proponer reformas o demandan reformas en este ámbito. Las propuestas para vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, ya sabemos todos que son muy impopulares y que en muchos casos pueden hacer perder votos. ¿Tú qué otras posibilidades crees que podríamos considerar, pues, para asegurar el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones? Yo creo que hay distintas medidas, ¿no?, que hemos comentado antes en la mesa, ¿no?, y las propuestas que salen en el libro blanco, muchas de ellas ayudan, ¿no?, en eso. Por ejemplo, todo el tema de flexibilidad en los momentos de jubilación, todo el tema de la incorporación o disminuir la parcialidad no deseada de la mujer. O sea, todas estas medidas, reducir las tasas de desempleo y facilitar la incorporación, pues a través de medidas como el programa, ¿no?, Aukera Berri, ¿no?, de reskilling y de recapacitar gente para las personas, para los nuevos empleos que emergen. Todo esto ayuda, pero yo creo que hay un ámbito muy importante que al comienzo ha comentado Teresa, ¿no?, que tiene que ver con cómo está cambiando la demografía en el mundo, ¿no? O sea, se ven que las proyecciones de población, los crecimientos de población que podemos tener, vienen por la vía de la inmigración, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que el ser un territorio atractivo, acogedor y con buenas condiciones para vivir y trabajar, pues nos ayudaría muchísimo en eso, ¿no? Y eso requiere una respuesta sistémica, no de un único agente, sino hay elementos del entorno que son muy importantes y que facilitan que la gente venga, pues por ejemplo todo el tema de vivienda, etcétera. No solamente elementos del entorno, sistema educativo, etcétera, cómo les acogemos. Luego está toda la parte también de empresa, ¿no?, de qué proyectos profesionales podemos trabajar atractivos para trabajar aquí, poder desarrollarse con itinerarios, con propósito, que estén conectados con la vocación, todo el rol de la universidad, ¿no? Por ejemplo, el Premio Nobel a la mañana nos decía en qué países que está llegando mucha gente con muy buena calidad y con grandes capacidades también, desde la India, desde la China, ¿no? Pues tenemos universidades desde las que se pueden hacer programas también de atraer, ¿no?, gente y bueno, tienen programas de internacionalización. Es decir, yo creo que no hay una única acción que nos pueda dar respuesta a eso, sino que requiere una colaboración fuerte entre diferentes actores y agentes del territorio, pero yo diría que nos ayudaría mucho toda la parte de ser un territorio atractivo, conocido fuera por un sitio bueno para trabajar, para vivir y al que contribuir, ¿no? Lola, voy a volver contigo. Esta es un poquito mejor ahora. Vale. En este, digamos, intento, propuestas de prolongar la vida laboral, la salud es uno de los determinantes que puede ser más importante. Pues, como sabemos, pues puede marcar buena parte de nuestra capacidad para seguir trabajando a partir de los 55 años. A medida que aumenta esta longevidad nuestra y sigue aumentando nuestra esperanza de vida, es previsible que puedan aumentar también las
la incidencia de enfermedades crónicas o de discapacidades que puedan de alguna forma limitar nuestra capacidad para seguir participando en el mercado laboral. ¿Tú qué medidas crees que se pueden tomar desde las instituciones públicas y desde las empresas para adaptarse a esta nueva realidad sanitaria? A ver, la discapacidad ha evolucionado, la esperanza de vida libre de discapacidad básica, aquella que afecta a nuestra autonomía, ha evolucionado de forma muy paralela a la esperanza de vida, de forma que sabemos que la esperanza de vida con discapacidad básica son 4 años y pico, casi 5 al final de la vida. Es decir, se ha retrasado y estamos hablando mayoritariamente de mayores de 85 años. Estamos hablando de edades que ya están muy alejadas de las edades de salida de la jubilación y ahí podría afectar en mayor medida como demanda, ¿no?, de nuevos servicios, en la medida en que envejezcamos más en casa, pues ahí tenemos toda una necesidad de nuevos servicios, más o menos tecnología, más o menos distintos tipos de servicios que tenemos que desarrollar. Otra cosa son las trayectorias con comorbilidad crónica. O sea, lo que no hemos logrado retrasar es la incidencia de enfermedades crónicas. Sí hemos retrasado su progresión, la medida en que empeoran y se convierten en discapacidad, ¿sí?, afectan a nuestras capacidades para manejarnos en el día a día. Es decir, vivimos con enfermedad crónica, pero con buena calidad de vida, una esperanza de vida media de casi 15 años, de 14 años y pico. Entonces, ahí sí que es muy importante, estábamos hablando de adaptarnos a una nueva población, pues tenemos que hacer también esa transición en el sistema sanitario. Quiero decir, no vamos a volver a ser poblaciones jóvenes con problemas agudos y entonces tenemos que aprender no solo a atender pacientes, sino a gestionar poblaciones con trayectorias de cuidado, no con acciones individuales en un momento en el que aparece una enfermedad aguda, sino con trayectorias que permitan prevenir y rehabilitar y mantener con buena calidad de vida, porque ya te digo que la calidad de vida es muy buena, es decir, en la población ahora vemos algo que parece una paradoja, generación a generación, a las mismas edades, la población con enfermedad crónica crece, aumenta generación a generación, lo que también es un éxito, es decir, es que estamos sobreviviendo a problemas que eran más letales en el pasado y los estamos cronificando, pero sin embargo, al revés, o sea, la población con enfermedad crónica aumenta generación a generación y la población que percibe mal su salud, que percibe que tiene una mala calidad de vida y una mala salud, disminuye generación a generación. Es decir, hay un gap cada vez mayor entre mi situación de diagnóstico crónico y mi percepción de mi manejo, de mi salud. Con lo cual, a mí me parece que hay un amplio margen para vivir con calidad de vida y para aportar por distintas vías en el mercado laboral, con flujos informales y distintas vías, más allá de las actuales edades de jubilación. Eso sí, con mucha flexibilidad, como decía hace un momento María José, quiero decir, tenemos poblaciones más complejas, con mucha más diversidad en las trayectorias, con lo cual lo que nos hacen falta también yo creo que son sistemas mucho más flexibles, que se adapten a distintas trayectorias, no son comparables, pero tenemos un margen importante siempre que seamos capaces de gestionar poblaciones, de segmentar respuestas, de prevenir gestionando poblaciones y no solo atendiendo pacientes. Y Teresa, vamos a terminar contigo con este par de rondas de preguntas. Como bien hablaba María José antes, la inmigración puede ser una herramienta muy valiosa para rejuvenecer nuestras sociedades. Pues por un lado, los inmigrantes tienden a tener una menor edad y por otro lado, pues bueno, también presentan unas mayores tasas de natalidad. Con el envejecimiento de la población en Euskadi, muchas empresas están buscando atraer ese talento extranjero, pues para cubrir las vacantes que van dejando los baby boomers a medida que están abandonando el mercado de trabajo. ¿Qué medidas pueden tomar desde las instituciones públicas para atraer ese talento extranjero en un entorno global altamente competitivo? Bueno, en el año 2000 teníamos 26.000 personas migrantes en Euskadi. En la actualidad tenemos 253.000, un 11,5%. Luego, a veces no es tanto atraer talento como trabajar con el talento que ya tenemos en Euskadi. Luego, lo primero que tenemos que hacer es pensar dónde está ese 11,5% de la población
inmigrante que está con nosotros, que está aquí, qué perfiles tienen y dónde están. El 60% de las nuevas cotizaciones de la Seguridad Social son de personas extranjeras. Luego está haciendo un efecto maravilloso de ir regenerando al menos todo el sistema de pensiones y todo el sistema de cotizaciones de la Seguridad Social, y creo que eso es un elemento muy importante. Yo siempre digo, primero, con los que ya tenemos aquí, los tenemos en el territorio. Luego procuremos trabajar con los que tenemos aquí. Y luego ya vamos a hacer factor tractor, porque nos va a hacer falta seguramente en algunos talentos y en algunas precisiones intelectuales o en algunas especificidades concretas. Pero tenemos mucho talento aquí que necesitamos utilizar y encaminar hacia donde tienen que trabajar, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es que no acabamos de gestionar bien la migración en Euskadi. Tenemos herramientas, podemos hacerlo, pero no estamos gestionándolo correctamente, porque vienen a cubrir los puestos de trabajo que nosotros no queremos. No vienen a cubrir los puestos de trabajo en toda la escala posible de los puestos de trabajo. Y tenemos gente licenciada o diplomada en su país correspondiente que está limpiando o que está haciendo cuidados en los domicilios. Sin desmerecer nada, pero estamos tirando talento, porque esa persona seguramente está preparada para poder desempeñar trabajos en otros lugares. Pero el sistema que tenemos de empleabilidad, y especialmente las empresas, es tremendamente rígido. Entonces, cuando yo les veo al sector empresarial en octubre, creo que fue que hizo Confebask un magnífico encuentro hablando del problema que teníamos y cómo había que introducir la inmigración, dije, hombre, ya se ha costado. Ya se ha costado porque llevamos unos cuantos años con un proceso migratorio concreto y con un agujero en las empresas concreto que podíais haberos dado cuenta antes, que la introducción está en abrir los perfiles de la diversidad y que las empresas empiecen a entender que igual tienen que trabajar con gente mayor de 55 años, que tienen que trabajar con personas migrantes y que tienen que abrir el foco para entender que la diversidad del trabajo va en el que dejemos de seleccionar personas con una serie de características tan concretas que es que no encuentro a nadie en el mercado laboral. Bueno, pues igual si abres un poquito más el foco, igual sí que encuentras, pero abres un poquito más el foco. ¿Me explico? Claro, si abrimos un poquito más el foco y digo, bueno, pues igual encuentro un licenciado en matemáticas que conozco y sé dónde está y que está trabajando en la limpieza de las calles. O encuentro, pero es verdad que se licenció hace años. Y entonces ya igual necesita un proceso de recualificación o ayornamiento de sus conocimientos, pero está. Luego, abramos la mirada y pensemos que en la población migrante hay de todo. Y hay gente muy potente que puede trabajar en muchos lugares. Pero además, resulta que cuando nosotros trabajamos con ellos, yo cuando entré en Diputación, yo no llevo el área de infancia, pero sí me ocurría que toda la chavalería joven que salía de infancia con 18 años, pues se quedaba sin proceso para continuar en su vida protegido, especialmente los migrantes. Y a mí, yo siempre decía lo mismo, la Diputación, durante el tiempo que son menores, ejercemos de padres y madres, somos los tutores de esos niños y esas niñas. Y si mis hijos, generacionalmente con 18 años, los sigo sosteniendo en mi casa, es más, como habéis dicho, tienen una etapa de vida tan prolongada que los seguimos tratando como menores de edad, cuando en realidad no lo son, pero les seguimos tratando como menores de edad, porque esta chavalería joven que sale de Diputación protegido, les mandamos a todos a la calle y les decimos, venga, ahora a buscaros la vida porque sois adultos. Lo primero que dije, no, yo sigo siendo padre y madre de esos niños, luego los voy a seguir, aunque ya no les puedo tutelar, sí les puedo acompañar en su proceso formativo. Hicimos una estrategia joven. El éxito es brutal. El éxito con toda esa chavalería, incluso teniendo a veces condiciones de partida difíciles, con sistemas educativos que quiebran, teniendo que haber hecho procesos formativos diversos, el éxito es brutal. Tenemos el 80%, 85% trabajando, hemos conseguido a través de un proceso de regularización que se hizo en la época con los temporeros, con aquel famoso decreto que hizo el Ministerio en la época de la pandemia, conseguimos regularizar a todos ellos, están en el 90 y pico %, han salido todos del sistema nuestro de protección, porque cuando trabajas uno a uno con ellos y sus perfiles, han venido a trabajar y dan el máximo de sí. El problema está en que cuando no les hacemos eso, cuando la sociedad no les acoge, entran en procesos todavía de más daño, y cuando tienen 22, 23, 24 años, han sufrido tanto daño emocional y tanto daño personal que ya van con bastante más daño al mundo del mercado de trabajo. Luego, por tanto, trabajemos con los que tenemos aquí, que tenemos muchos, ya os digo, y trabajemos con los hijos e hijas de la población migrante que tenemos aquí. Porque creo que ese es el valor que tenemos. Por lo que decías, tienen más hijos, tienen una tasa de natalidad más alta, tienen una edad media más baja. Luego, por tanto, si utilizamos ese saber y les acompañamos en sus procesos educativos hasta el final, en 10, 15 años esa chavalería estará rindiendo y tendremos médicos, enfermeras,
abogados, ingenieros, ingenieras, tenemos lo que necesitamos. Pero tenemos que planteárnoslo seriamente como estructura social de base. La población migrante está con nosotros y no tiene que ocupar los puestos de trabajo que nosotros no queremos. Tiene que ocupar exactamente los puestos de trabajo en igualdad de condiciones en toda la escala. Ese es mi planteamiento. Nos quedan 8 minutos para el cierre de la mesa y proceder al del reto tecnológico. Imagino que se han quedado muchas cosas en el tintero, obviamente, pero bueno, tenemos un par de minutillos para cada uno de vosotros. Si te parece, empezamos por ti, María José. 2 minutos para puntualizar alguna cosa que te apetezca decir o que crees que se haya quedado sin mencionar. Yo igual destacaría 2 cosas, ¿no? Uno, que reforcemos la colaboración entre los diferentes agentes para dar una respuesta más integral a todos estos retos, entre administración, entre empresas, entre centros de formación, o sea, eso. Y luego que escuchemos, la segunda sería a cada persona, ¿no? Que entendamos un poco la realidad de cada persona, de cada inmigrante, de cada persona mayor, de cada joven, para dar respuestas y ver un poco qué pueden, ¿no? Cada uno también aportar a abordar estos retos. Esos 2 mensajes igual. Vamos contigo, Javier. 2 cuestiones. Yo me he sentido un poco esta mañana como... No sé si visteis el vídeo de Imanol Alguacil cuando en la rueda de prensa del Camp Nou, yo es que tengo un hijo que es futbolero, yo no soy nada futbolero, pero tengo uno que es muy futbolero, le preguntaron si Martín Zubimendi estaba preparado para sustituirle a Sergio Busquets en el Barcelona, en un equipo grande, ¿no? Entonces Imanol Alguacil les contestó que, oye, perdona y tal, pero es que yo creo que el más grande es la Real, ¿no? Digo esto porque a la mañana me ha venido esa imagen a la cabeza, ¿no? Creo que hasta que no reconozcamos que los cuidados, es decir, la Real Sociedad, es un equipo grande, nos iremos hacia otras cosas que hay por ahí y nos despistaremos por el camino porque parece que todo lo que está fuera, lo tecnológico, la inteligencia artificial, yo no tengo ni idea, seguro que es muy relevante y seguro que las tecnologías van a jugar un papel fundamental. Eso es evidente que hay que apostar por eso. Todo eso es evidente, pero no es menos evidente que aquí estamos los viejos del futuro y que este asunto va a ser absolutamente esencial para poder poner en marcha otras cosas y la sociedad que queremos. Si no, pensaremos, yo creo que de una manera que a mí no me gusta mucho. La segunda cuestión, para mí, el baby boom, y en parte Lola lo ha dicho, el baby boom, los que somos de esa generación del baby boom, y aquí hay muchísima gente, de los 57 y 73, ¿puede ser? 74 por ahí. No, entre los 50 y los 50. 65, sí. Yo creo que no tienen una vida futura fácil. Creo que no es así. Yo no lo veo del todo. Si económicamente tienen un pase, vamos a decir, y de salud están bien y tienen la familia bien, es probable que tengan varios retos por delante que les hagan tener una vida complicada. Uno, estadísticamente vamos a vivir más, ¿no? Porque todo esto del envejecimiento es una verdad estadística, pero no personal. Pero es estadística, ¿no? Necesitamos vivir más, significa que tenemos que llenar ese tiempo de vida. Llenarlo de contenidos. Llenar el tiempo de vida de contenidos a veces no es tan sencillo. Antes se decía, no es fácil ver, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien pues, en el futuro del mercado laboral? Bueno, pues el que es médico, el que es carnicero, el que es, yo qué sé, el que está por encima del percentil 95 de formación, lo tiene fácil. Pero a mí me preocupa, pues perdón por ser tan... el carnicero, el tornero, el del supermercado, el mecánico. Creo que necesitamos generar proyectos que den contenido de alguna manera a esa vida, empoderar personas para vivir ese tiempo extra y darle contenido. Y creo que además están en una generación en la que muchos de estos todavía de los 50, 60 años tienen padres, suegros en vida y por lo tanto son cuidadores y tienen hijos a su cargo, con unos hijos que ven que probablemente vayan a tener una vida peor que la de sus padres, ¿sabéis? El ascensor social se ha parado. Me parece que no solo cuando hablamos de los retos que tiene el reto demográfico, tal, concentrándonos en lo del baby boom, a mí me parece que lo que viene no es tan sencillo como nos pudiera parecer en un primer momento. Creo que no todo igual.
es un jardín de rosas. Para aprovechar esa fuerza de trabajo enorme, no solo en términos laborales de salario, sino también de que puedan hacer cosas para la sociedad, necesitamos enfrentar a todos estos retos. Lola, vamos con tus apreciaciones. Bueno, yo en la misma línea creo que es necesario que nos reconozcamos en la población que ya somos, que nos miremos en el espejo. Somos una población con una vejez muy prolongada y, por lo tanto, efectivamente, el tema de los cuidados y el tema de esas distintas edades con distintas necesidades y con distintas potencialidades, más allá de los 65 años, es algo que es un tema que tenemos que abrir, que tenemos que abordar seriamente. Pero también creo, hay muchos colegas que afirman que en realidad más que envejecer lo que estamos haciendo es rejuvenecer. Es decir, a cada edad somos más jóvenes de lo que nadie lo fue de una generación previa a esa misma edad en cuanto a expectativa de vida por delante. Con lo cual también yo quitaría presión sobre la generación joven. Muchas veces los comparamos y hacemos enfrentamientos un poco injustos, ¿no? entre generaciones, entre grupos de edad. Son más jóvenes de lo que nosotros logramos a su edad. Son 10 años más jóvenes de lo que nosotros logramos a su edad, con lo cual también démosle tiempo. Y después creo que otro reto importante de los que no han salido es el cambio generacional. Esos baby boomers de los que hablaba Javi hace un momento, que están empezando a inaugurar su recorrido por la vejez, son una generación completamente distinta a las que hasta ahora han transicionado la vejez. Son una generación mucho más sofisticada, son una generación que ha transformado la historia de nuestro país, que no tienen una mirada pasiva sobre la vida, sobre el mundo, y que no van a tener una mirada pasiva sobre la vejez y van a transformar la vejez tal y como la conocemos. Con lo cual yo creo que nos quedan sorpresas quizá, ¿no? por delante. ¿Y Teresa? Termino una cosa. Te voy a completar lo que acabas de decir. Hace poco me decían las asociaciones de ONGs que empiezan a tener un exceso de voluntarios mayores, que se van jubilando y están todos apuntándose en las ONGs para ver qué siguen haciendo. Digo que eso también es una buena esperanza, ¿no? Estamos ahí. Por lo tanto, es verdad que hay una parte comunitaria importante que quizás la gente tiene que buscar otras cosas distintas. Yo, de todas maneras, creo que es verdad que estamos en un momento de cambio, de transición, de evolución, de una sociedad que está muriendo y una sociedad nueva que nace, ¿no? Pero tenemos cosas muy buenas y es que tenemos la capacidad de pensarlo y de poder corregir lo que estamos haciendo. Cuando se hizo la revolución industrial, nadie pensó. Y entonces la economía se disparó y se hicieron fortunas riquísimas y gente se hizo riquísima, pero gente vivió en la más misérrima de las pobrezas. Y yo creo que en este momento el hecho de que tengamos la capacidad de análisis y que hoy estemos analizando lo que nos viene de un reto demográfico, lo que nos viene en una transición digital de cambio de empleos, lo que nos viene en una transición sostenible que tenemos que hacer y en esa que decía yo al inicio, ese boom demográfico que tenemos y que podemos afrontarlo y que podemos pensar cómo lo hacemos, al menos tenemos la capacidad de pensamiento para decidir hacia dónde queremos ir, ¿no? Y yo, como soy política, pongo la política en primer lugar y creo que es importante que entendamos que la política tiene que tener esa capacidad de liderazgo para justamente sostener las cuerdas de una sociedad que si no la sostuviéramos se nos iría por algunos lugares donde no queremos que se nos vaya. Y eso no ocurrió cuando se han producido otras transiciones, otras revoluciones, donde hemos generado sociedades muy desigualitarias y que luego ha costado mucho remontarlas. Bueno, pues tenemos la oportunidad ahora de construir una sociedad para generaciones venideras desde los principios de justicia social. Y yo creo que ese es un elemento por darle la vuelta y ponerlo en positivo, ¿no? Esta mesa de debate y que Europa esté pensando todo el tiempo cómo hacemos la transición y cómo hacemos que el mundo sea sostenible, joder, por lo menos nos va a costar muchísimo, muchísimo, pero uy, me se van a poner rojo todo el rato. Pero bueno, por lo menos hagámoslo de manera, sabiendo con sensatez que podemos sostener esas cuerdas de un neoliberalismo que se nos podría escapar de otra manera. Bueno, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Sí, se me ha pediría un aplauso a todos los ponentes y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.